Bueno, shalom mis amados hermanos, es una bendición poder nuevamente transmitir en esta oportunidad, por aquí probando con algunas cosas que estoy viendo a ver que esto funcione bien. Así que pues espero que no tengamos problemas con la ayuda de nuestro Padre. Así que pues amados hermanos, hagamos una breve oración para que luego pues podamos comenzar con el estudio que tenemos para este día. Así que les invito para orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Gracias, Padre, por todo lo que nos da. Gracias por ser un Elohim bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Elevamos nuestra oración, esperando, Padre, que sea usted el que nos dirija en todo lo que hemos de hablar. En el nombre de Yeshua, elevamos esta tefilá delante de su presencia y decimos amén, ve amén. Bien, Baruch Hashem, mis amados hermanos, bendito sea el Eterno. Vamos a continuar con el estudio que tenemos pues previsto para el día de hoy. Estamos pues en el estudio de las cartas del apóstol Pablo y nos hemos quedado en lo que es el capítulo 9. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 9 de la primera de carta de Pablo a la comunidad de Corinto. Así que en esta oportunidad nos compete estudiar la carta, siempre la primera carta, solo que nos vamos a ir al capítulo 10, allí. Por favor, bebakashá. Bebakashá significa por favor. Así que vamos a estudiar ahí. Les invito a abrir las escrituras, ¿verdad? Y que de esa manera pues podamos estudiar su palabra. Vamos a ver capítulo 10 de Corintios. Primera de Corintios, y lo vamos a hacer como lo venimos haciendo, de una manera sistemática, verso por verso. Bien. Vamos a leer y dice así. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es decir, todos pasaron el Yam. Está hablando del Yam Suf, está hablando del mar de los juncos, mal traducido, mal llamado Mar Rojo. Entonces, y dice, y todos pasaron el mar. Y todos, oiga bien, dice que en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Ahora, esto que Moisés está hablando, esto que Pablo está hablando acerca de Moisés y acerca de lo que es, todo lo que conllevaba el primer pacto, o conocido también como el antiguo pacto, es una sombra profética del nuevo pacto. Es decir, por ejemplo acá, porque esto, es decir, cuando Pablo está diciendo estas cosas, está queriendo que en este caso nosotros, ¿verdad? En el caso de la carta, pues sabemos que fue escrito a la comunidad que estaba en Corinto, y pues igual hoy nos habla nuestras vidas, pero está haciendo hincapié, es decir, está yéndose a algunos escritos en la Torá que enseñan cómo fue dado el primer pacto. Y si somos nosotros, es decir, si comenzamos a ver esto de una manera, es decir, no solamente leerlo por leer, sino detenernos, vamos a ver de que está mencionando tres cosas. Bueno, realmente son más, pero en primer lugar dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Se menciona la nube y dice que todos pasaron el mar. Oiga bien, o sea, aquí ya se habla de dos elementos. Se habla del mar y se habla de la nube. Luego dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Esto nos va a ayudar un poquito a nuestro tema del nuevo pacto, y es que justamente pues se habla de la nube. La nube en este caso pues representa
La nube es la Merkabah Shekinah, la gloria del Eterno representa la nube. Y el mar, pues obviamente el mar tiene agua. Vea, el agua es importantísima cuando hablamos del bautismo, ya que la palabra bautismo en hebreo es la palabra tevilá, que significa inmersión, es decir, sumergirse en el agua, como una sombra digamos, del sepulcro, ¿no? De sepulcro, en este caso solamente que no es tierra, sino que es agua. Entonces apunta a una manera de morir y resucitar. Entonces, y se menciona también Moisés. Esto es importante porque se menciona a Moisés. Ya hemos hablado que Moisés es el mediador del antiguo pacto o del primer pacto que el Eterno hizo con Israel, ¿verdad? Él es el mediador, es decir, el Eterno lo ocupó a él para que él entregara la Torá a nuestro pueblo Israel. Y luego dice que fueron bautizados en la nube y el mar. Entonces, está diciendo acá, o los tres elementos que hablaba al principio, son Moisés, la nube y el mar. Es decir, cosas que en el nuevo pacto ya no vamos a hablar de Moisés, sino que vamos a hablar de Yeshua. No vamos a hablar de la nube, sino que vamos a hablar del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y no vamos a hablar del mar, sino que vamos a hablar del agua. Por eso es de que ya, digamos, en los escritos neotestamentarios ya encontramos, por ejemplo, el bautismo. Dice que hemos de ser bautizados en el agua, dice del agua y del Espíritu. Se menciona el agua y el Espíritu, cosa que aquí se está mencionando el mar y la nube. Entonces, los elementos son Moisés, en el primer pacto, Moisés, el mar y la nube, y en el nuevo pacto es Yeshua, el agua y el Espíritu. Entonces, y dice que todos, verso 3, comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach, ¿verdad? La roca era el Mesías. Entonces se alimentaban, obviamente, como hemos dicho ya en otros estudios, de que cuando hablamos del pan, cuando hablamos de la bebida, como está hablando acá espiritual, es el Mesías. ¿Por qué? Porque todos ellos creían que el Mesías iba a venir. Ya hemos hablado, por ejemplo, allá en el libro de Hebreos, cuando estuvimos estudiando, ahí nos dice de que Moisés prefirió, dice que sufrir con su pueblo antes de gozar de bienes temporales. Y cuando dice sufrir con su pueblo, dice que prefirió los vituperios del Mesías. Entonces es por eso, ¿no? Porque ellos creían, y tal cual Moisés mismo lo anunció y dijo, profeta como yo levantará el Eterno. Entonces sigue diciendo acá, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. De hecho, no recuerdo sinceramente, no recuerdo si ya estudiamos este tema, pero si no, pues a su momento lo vamos a estudiar. Pero es la importancia de la tradición oral judía y la Biblia, tema que nos ayuda a entender un poquito. Hay muchos elementos acá que tiene, digamos, el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto, que son, o sea, hay mejor entendimiento cuando se conoce la tradición oral judía. Hay cosas que no se van a entender. De hecho, hay algunas que todavía para mí están así como, me tienen así pensativo, se lo digo. De hecho, en este capítulo vamos a encontrarnos o vamos a toparnos con una de ellas, donde vamos a encontrarnos con una aparente contradicción. Digo aparente porque esto tiene que tener una salida. Cuando lleguemos ahí, ya pronto vamos a estar, yo les voy a explicar o les voy a decir lo que yo he encontrado. Sin embargo, ¿cómo decirles? Yo pienso que debe de haber alguna parte en la tradición oral, y todavía no lo he encontrado. Si ustedes lo encuentran, Baruch Hashem, me escriben y ustedes me dicen, ya vamos a llegar ahí. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque
acá nos encontramos, por ejemplo, con una, con una parte donde Pablo está diciendo de que bebieron de la misma bebida espiritual, decía, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Entonces, sí sabemos de que nuestro pueblo dio de beber el Eterno dio de beber a nuestro pueblo por medio de la roca, ¿no? Pues de hecho sabemos que ahí hubo un problema la segunda vez que Moisés dio de beber a través de la roca, ya que pues tenía que hablarle a la roca, y la primera vez sí tenía que golpearla, y esa roca es el Mesías. Ahora, el hecho de pensar de que había una roca que los seguía, aquí sí ya nos pone un poquito así como pensativos, porque uno dice, los seguía, la roca los seguía. Bueno, será, no sé en qué términos está hablando. El punto es de que en la tradición oral sí hay un escrito. Hay veces puede parecer que estoy hablando algo que se contradice, ¿no? Está diciendo tradición oral y está hablando de escrito. No, lo que pasa es que ya he explicado de que mucha tradición, toda la tradición oral hoy en día ya no es oral, se le llama así, pero porque son, digamos, cosas extrabíblicas que nos ayudan en muchos casos a comprender muchas partes de la Biblia, pero pues obviamente están escritas hoy en día, ya no están así de manera oral. Y pues en este caso les voy a mencionar acá y les voy a dar la cita. De hecho, les voy a dar la cita de dónde está escrito dentro de la tradición oral esta partecita que Pablo está citando. Ahorita les voy a decir. Esto se encuentra en el Talmud, en el Tratado Ta'anit 9a y también el Tratado de Baba Metzia 86b. Les voy a decir qué es lo que está escrito allí. Vea, allí está escrito de que, dice así, en el tiempo que Moisés golpeó la roca en Horeb para producir agua, eso está en Éxodo 17:6, y la muerte de Miriam, eso está en Éxodo 21, esa roca dice que seguía a los hijos de Israel a través del desierto y les suplía agua cada día. Entonces, interesantemente, la tradición oral comenta el hecho de que una roca lo seguía. Así está escrito. Le digo, lo escribieron en el tiempo de Pablo. Lo que hoy después escribieron circulaba oral, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo Pablo saber? Pero también hay otra cosa. Hay muchos escritos de la tradición oral que circulaban en el tiempo de Pablo que también ya se habían escrito y otros se habían perdido, porque en realidad se mantienen, hay algunas cosas que se han perdido, o sea, cosas que estaban, digamos, escritas antiguamente y después se perdieron. Hay, por ejemplo, la Biblia menciona, por ejemplo, el libro de las batallas del Eterno, la Biblia, el Tanakh menciona, se menciona, por ejemplo, acerca de algunos libros como los hechos del vidente. Se me va ahorita los nombres, pero se menciona, por ejemplo, se mencionan los escritos de Natán, pero no están, esos no están. Entonces también se mencionan otros profetas. Y eso, eso se perdió, pero quedó, digamos, de manera oral. Entonces, en el tiempo de Pablo, mucho de ello circulaba de manera oral. Mucho. Entonces, sin embargo, pues este es un caso donde estamos viendo cómo el apóstol Pablo, o Saúl, está hablando de esta roca que lo seguía, pero pues les digo, no, ¿de dónde se sacó esto Pablo? Hoy después se escribió y hoy está en ese libro, que no es un libro, sino que es una enciclopedia que tiene, hasta donde yo sabía, tenía 64 tomos, muy extensa y de lectura no tan, no tan fácil. No tan fácil, les digo, porque cuando yo he tenido la oportunidad de leer, pues uno lee y después de leer mucho y dice, ¿y qué leí? es lectura bastante difícil. Sin embargo, dentro de ella se encuentran algunas cosas como esta perla que les estoy dando. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Bueno,
porque también hay más cosas. Por ejemplo, de momento se me ocurre el apóstol Pablo, por ejemplo, mencionándole a Timoteo y le dice, así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos hombres resisten a la verdad. Y uno dice, ¿y Janes y Jambres a dónde menciona la Torá, o a dónde menciona desde Génesis a Malaquías a Janes y a Jambres? Pues no los van a encontrar. ¿Por qué? Porque no está en la tradición oral, ahí está, hasta el día de hoy está escrito. Entonces hay cosas que les digo que son importantes. Por eso yo siempre menciono la Biblia, ¿verdad? Y otro factor importante es la tradición oral de nuestro pueblo antigua, que les digo es importante, aunque hay digamos como diferentes comentarios, está lleno de muchos comentarios de diferentes digamos sabios, por decirlo así, y de todas las épocas. Y la otra parte es la historia. Es importantísimo conocer digamos estas dos cosas externas a las escrituras para ayudarnos a entender la misma palabra del Eterno. Entonces vamos a ver, más adelante vamos a encontrarnos con lo que yo les estaba diciendo anteriormente, que encontré una discrepancia que no he resuelto del todo. Pero bueno, Baruch Hashem, vamos a seguir leyendo. Dice, pero de los más de ellos no se agradó el Eterno, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto también nos habla acerca de que, pues, a pesar de que nuestro pueblo comió o sea, todos comieron la misma bebida espiritual, todos tomaron comieron la comida espiritual y bebieron la bebida espiritual, valga la redundancia, todos fueron bautizados en el mar, en Moisés, en la nube, pero está diciendo acá el apóstol Pablo de que a pesar de que todo el pueblo experimentó todas estas cosas, solamente un remanente entró. Y ya sabemos, se dio un edicto donde el Eterno dijo que solamente aquellos que tuvieran más de 20 años, cuando mandaron a los espías y regresaron, y pues se dio el edicto cuando trajeron esas malas noticias y el pueblo decidió creerles. Entonces, una buena cantidad de nuestro pueblo quedó tendido en el desierto. Es decir, y fíjense que todo esto es algo, es muy interesante todo esto, porque leyendo también, por ejemplo, la misma Torá en los siglos de la Parashot, cuando nuestro pueblo salió de Egipto, dice que venían armados. De hecho, la Torá menciona que venían armados. Esa palabra, que no la tengo ahorita en mente, pero sí puedo decírselas luego. Esa palabra en comentarios, por ejemplo, como la Torat Emet, no recuerdo, la Torah Jaim también, se mencionan, y dice que la palabra ahí no es que venían armados, sino que dice que venían un quinto. y la pregunta es, un quinto armados, como que no es lo mismo, ¿no? Y obviamente no es lo mismo. Entonces, lo que dice ahí es que salió un quinto. O sea, de todo el pueblo que estaba en Egipto, prácticamente los que salieron fueron un quinto. Imagínense, un quinto. ¿Qué quiere decir? Que si dividimos, qué sé yo, 100, digamos 100 entre 5 son 20. Es decir, 20 de cada 100 salieron. O sea, se quedó una muy buena cantidad en Egipto que no quisieron salir. O sea, increíble, ¿no? Pero también todo esto podemos ver lo que es profético, porque siempre se habla de un remanente. Siempre se habla de un remanente. Entonces, ahora luego el pueblo sale 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y pues obviamente entran muy posiblemente una cantidad muy parecida, pero muchísimos quedaron tendidos en el desierto. Entonces, esto quiere decir que pues no significa, y esto lo estudiamos en el tema de la salvación, me recuerdo, estuvimos, y ya están grabados esos temas para que usted vaya y los escuche, los medite, y hablamos ahí de la salvación, que no es simplemente ya soy salvo, ya me salvé, y así que ya dije una oración que dice ahí, y ya como hice esa oración en el Romanos 10, entonces ya soy salvo.
Eso es verdad a la mitad, en el sentido de que la salvación es algo que no tenemos que verlo como algo que ya lo alcanzamos. La salvación tenemos que verla como un camino. Y ese camino se comienza cuando entramos por la puerta estrecha y se termina cuando o descendemos al polvo de la tierra o pues nuestro Mesías vuelve o Él regresa. Entonces, a pesar de que salieron muchos y que no salieron todos, como acabo de explicar, tomando en cuenta la palabra un quinto que les acabo de decir, quiere decir que muchísimos se quedaron. O sea, no es algo de lo que digamos tenemos que descuidarnos. ¿Por qué? Porque es un camino y los caminos son para caminarlos, los caminos son para no dejar es decir, para buscar en santidad al Eterno todos los días, no dormirnos en los laureles, como se dice acá un dicho, es decir, como decir, no, yo ya soy salvo, ya así que ya más, no, tenemos que seguir. Y dice la Escritura, ¿cómo es posible que podemos dejar, descuidar una salvación tan grande? En el tema de la salvación 1 y 2 está bastante, bueno, traté de dar lo más que el Eterno me dio, para que usted vaya y entienda, porque Pablo acá lo que está diciendo es eso. Todos en Moisés fueron bautizados, todos pasaron bajo la nube, todos pasaron bajo el mar, todos comieron de la misma comida espiritual, todos comieron de la misma bebida, pero no significa que todos entraron a la tierra prometida. Fíjense. Entonces, vamos a seguir. Dice aquí, pero de los más de ellos no se agradó el Eterno, es decir, de la mayoría. De los más de ellos. Por eso dice la palabra ya en Mateo 7 que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto, y el camino ancho, ese es el que más abunda, y habla de una puerta angosta y de un camino angosto, y dice que pocos son los que lo hallan. Sin embargo, la puerta ancha y el camino ancho, ahí va la mayoría, y pocos son los que se salvan. De ahí estamos hablando de un remanente. El apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 9, él dice que aunque los hijos de Israel sean como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Ahora, ¿y esto en qué nos beneficia conocer estas cosas? De que para poder alcanzar lo que anhelamos, no podemos descansar. Tenemos que estar pendientes y tenemos que avanzar espiritualmente. No, por eso decía, es un camino. Es el camino del peregrino, de aquel que sabe que estamos de paso. De hecho, les digo, todos nosotros tendríamos que vivir una vida de alegría. Pero ¿y cómo? Mire, si es que mire, les voy a decir, el gozo de nosotros es un deber. Tenemos que estar todo el tiempo con alegría. Ahora, el viejo hombre no. El hombre nacido de mujeres es corto de días y harto de sinsabores. Pero no, nosotros estamos acá en la tierra, pero casi como decirles, como el Eterno envió a aquellos hombres, o sea, a los 12 varones, vayan a reconocer la tierra, vayan a reconocerla. ¿Vea? Y tenían que ir y decir, wow, hombres como estos vamos a derrotar. Estas ciudades tan grandes nos van a dar, qué buena la tierra que nos va a dar el Eterno, wow, y tendrían que venir y decirle eso al pueblo. Ya fuimos a ver la tierra y miren los frutos y miren esto y los gigantes, no hombre, si es que vamos y van a ser como nada porque Hashem está con nosotros. Ustedes saben, solamente Josué y Caleb dijeron esas palabras, el resto no, siempre una minoría. La mayoría no, lo que venimos hablando. Entonces, ¿y dónde vamos a estar nosotros en este tiempo? Si estamos en la tierra, si bien es cierto, está la tierra de Israel, Eretz Israel, que es donde un día el Eterno nos va a llevar y ahí se establecerá la santa ciudad Jerusalén, la nueva Jerusalén, pero toda la tierra está escrito en su palabra, y lo dijo el Mesías y en muchas partes, que la tierra es la heredad nuestra. Los cielos son los cielos del Eterno y ha dado la tierra a los hijos de los hombres.
Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra. Entonces, qué estamos haciendo nosotros actualmente? Pues andamos como los espías, ¿no? Andamos echando un vistazo a la tierra. La tierra que el Eterno nos va a dar. ¿Qué vamos a decir? Nos vamos a pasar lamentando. Vamos a estar diciendo que no podemos. Claro que no. Estamos, es decir, somos exploradores, vamos de paso, es decir, venimos a echarle un vistazo a la tierra para que luego digamos, no, si verdaderamente todo será como nada, es decir, nuestros enemigos serán como nada. Estamos hablando no de personas, estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de Yetzer Hará, estamos hablando del diablo, estamos hablando de los demonios, de los espíritus, todo eso, que eso verdaderamente a nosotros que tenemos el Ruach HaKodesh, el espíritu del Mesías, realmente no es ¿cómo decir? Ningún peligro. Ahora, cuando nosotros estamos y nos mantenemos dentro de de lo que el Eterno pues nos ha dado, ¿no? Como es el hecho de vivir en santidad y vivir guardando los mandamientos, ellos mismos se convierten en una protección para nuestras vidas. Ya se ha dicho cuántas veces, ¿verdad? Guardamos el Shabbat o el Shabbat nos guarda. Pues nuestro pueblo, si hay una de las cosas que pasó, fue eso. El Shabbat nos guarda. O sea, es decir, nosotros guardamos el Shabbat, pero el Shabbat nos guarda a nosotros. ¿Y cómo es que nos guarda? Porque nosotros tratamos de obedecer al Eterno a través de las fiestas, a través y bueno, todo lo que ustedes ya saben. Y hemos hablado en otras enseñanzas. Entonces, nosotros de verdad tendríamos que mantenernos muy similar como los espías, pero como Josué y Caleb, no teniendo temor de nada, porque el temor, les digo, el temor hace que de verdad no avancemos. El temor hace que al final no solamente moramos espiritualmente, sino físicamente. Entonces, por lo tanto, y bueno, hay que estar contentos siempre. Acuérdense de eso. Tenemos que estar contentos a pesar de que algunas veces las cosas uno piense que no están marchando bien. Solamente acuérdese de algo. Cuando algo no salga bien, acuérdese de que todo lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que está pasando en nuestras vidas y lo que está pasando en nuestras familias, todo está en las manos del Eterno. Y créame, créame, no hay nadie como Él para hacer las cosas perfectas. Estamos en buenas manos, en las mejores manos que existen. Así que vamos a continuar. Dice así, estamos acá en el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Eso, tal cual la palabra misma dice que todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza, para que aprendamos de las cosas buenas y las hagamos, y que aprendamos de las cosas malas y no las hagamos. O sea, aquí se trata de aprender lo más que podamos con ejemplos de otro. Ya hemos dicho que a muchos de nosotros nos toca aprender con ejemplos propios, comprando las tantas caídas, ¿no? Comprando experiencias, pero algunas veces también es necesario que así sea. Es necesario. Ahora, vamos con el verso 7. Dice, estamos en 1 Corintios 17. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Aquí está hablando la mañana cuando Moshe descendía y vio al pueblo que se había levantado y estaban en la adoración del becerro de oro. De eso está hablando, de la idolatría. Vea, y está diciendo que no hay que ser así, que no codiciemos como ellos codiciaron, que no seamos idólatras como algunos de ellos. Y luego cita el pasaje. Luego en 1 Corintios 10:8 dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Bueno, aquí llegamos a donde yo les estoy diciendo. Y cuando estaba yo leyendo esto, se me vino a la mente y dije, y no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y pues, por la misericordia del Eterno, tratamos de estudiar las Escrituras. Se me vino a la mente y dije, ¿cuándo cayeron
¿Cuándo cayeron 23,000? Y me puse a pensar, bueno, me acuerdo de la 14,700, sí, me acuerdo cuando cayeron esos. Los 250 igual. Bueno, el número que más se aproxima son 24,000. Porque se recuerda, ¿no? Cuando Pinhas dice que tomó una lanza y atravesó a Sinri y a Cosbi, y se detuvo, dice, porque la plaga ya había comenzado. La plaga ya había comenzado. Estoy hablando de Números, en el libro de Números. Y la plaga ya había comenzado. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que murieron 24,000. Y de esos tiene que estar hablando. Bueno, me puse a investigar, me puse a leer y verdaderamente de eso está hablando. Pero aquí tenemos una diferencia de 1,000. ¿Cómo es que? O sea, ¿qué es lo que está pasando acá, no? 23,000, la Torah dice 24,000. No hay, de hecho, la única parte donde se habla otra vez de 23,000 es del censo de los levitas, pero de ninguna otra parte se habla de 23,000 más que solamente acá. Entonces dije yo, ¿qué está sucediendo acá? Comencé a leer, ¿no? Algunos comentarios decían de que no, es que 23,000 pues eran 23,000 y fracción, ¿no? Entonces casi es decirlo, pero no es lo mismo. Aunque alguien diga, es que eran 23,999. Entonces allá pusieron 24,000 y aquí está diciendo 23,000. Pues no es lo mismo 23,000 que 20. No es lo mismo. Porque en la Torah dice así. Y estaba leyendo también en los escritos griegos, los que se tienen, ¿no? De acá. Y igual aparece 23,000 también. Entonces, para mí esto fue una aparente contradicción. Ahora, debido a ciertas, les digo, cosas que yo he encontrado, hay la posibilidad, y voy a seguir estudiando, hasta el momento pues en libros que tengo todavía no he encontrado, tiene que haber alguna parte en la tradición oral donde se pueda conectar esta información. De hecho, una de las cosas que quizás que más se acercó a decir cómo es esto, es por ejemplo el hecho de que allá dice que dice que toda la plaga, no dice cuánto duró, solamente dice que murieron 24,000. Y acá dice que en un día cayeron 23,000. Entonces, el comentario que encontré, en algún lugar, es que, Pablo está hablando de acá de un día. Y allá toda la plaga, no se sabe cuántos días, quizás dicen ellos que en un día murieron 23,000 y quizás en los otros días murieron los otros 1,000. Entonces, pero también, aunque parezca también, y sí me parece bastante ubicado, pero también tiene que haber alguna conexión dentro de la tradición oral judía, hebrea, para poder decir estas cosas. Entonces, pero les digo, todavía no he encontrado yo, hay muchos comentarios, al poner ahí en Google usted va a encontrar mucho comentario con respecto a eso, pero ninguno de los comentarios, les digo, me dejó así como que, así es, ¿verdad? El que más se acercó fue este que les acabo de decir, que Pablo está diciendo que en un día murieron 23,000 y que no se sabe cuánto tiempo duró la plaga, o sea, es decir, la matanza. Entonces, pero aún para eso tiene que haber alguna parte dentro de la tradición oral, que pienso que ahí es donde se puede encontrar algo para saber esta conexión, ¿no? Por lo tanto, para mientras, yo no he encontrado todavía el acople, ¿verdad? Si ustedes encuentran el acople, me lo envíen, por favor. Eso quería mencionarle. Vamos a seguir. Dice el verso 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bueno, aquí también, ¿verdad? Vuelve a mencionar lo que nuestro pueblo comenzó otra vez a hacer las cosas mal. La nube de gloria se apartó. De hecho, aquí estamos, ¿cómo decir? Cuando muere Aarón y las serpientes comienzan a aparecer. Luego se levantó la serpiente de bronce, que ustedes ya conocen, y pues ahí se sanaban todos aquellos que veían a la serpiente, que apunta también al Mesías. Verso 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración, pues ya sabemos que ocasionó grandes problemas y sigue ocasionando muchas veces problemas en nosotros.
cuidado, ¿verdad? Cuidado con hablar de más. Mejor cerradita la boca cuando no haya que hablar. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estas palabras de Pablo, es decir, cuando venimos y analizamos los escritos de Pablo, y como le hemos venido acá leyendo, ¿verdad? Este texto donde dice, así que el que piense estar firme, mire y no caiga, está diciendo, porque acaba de mencionar, y acabo de estar hablando yo de un remanente, y también está hablando del tema de la salvación. Alguien que no piense que yo estoy firme, como quien dice, ya estoy firme, ya gané la batalla, mire y no caiga, que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque la salvación se cuida. Esa es la palabra. La salvación se cuida. ¿Cómo se cuida? Con temor y temblor. Si nosotros no somos cuidadosos, les digo, tenemos que seguir todo el tiempo purificándonos. Tenemos que seguir todo el tiempo santificándonos. Por eso tenemos fiesta, por eso tenemos día del perdón. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en continuo haciendo las cosas como no son. Entonces, por eso es que la Escritura nos dice que si estamos limpios, no dejemos de limpiarnos. No quiere decir que estar limpio significa ya no ensuciarse. Tenemos que seguir limpiándonos. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el Mesías venga o hasta que el Eterno nos llame al polvo de la tierra. Así, eso es estar preparados. Estar preparados. Así. Nosotros tenemos que aprender a estar preparados. Una de las cosas que nos va a ayudar bastante. Algunas veces nosotros no somos tan así. Por ejemplo, si alguien nos dice de presto, hermano, mire, ¿cree que hoy nos puede dar un tema sobre tal cosa? Ay. ¿Cree que podemos dejarlo para otro día? Tenemos que estar preparados. No puede hablar, por supuesto, toquémoslo, veámoslo ya. Andar preparados. La preparación, estar preparado significa que todo el tiempo apartamos un tiempo especial de todos los días para alimentarnos a través de la oración, del estudio, y de esa manera estamos preparados. Entonces, lo mismo también es, tenemos que estar preparados para lo que venga, sea para lo que sea, aún la gran tribulación, que es algo que nadie quiere que pase, pero pues está escrito que va a pasar, y es el último evento que va a pasar antes de la venida de nuestro amado Mesías. ¿Y qué tenemos que tener? Pues tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite. Tenemos que tener nuestras lámparas llenas del aceite que representa el Ruach HaKodesh. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el aceite? Para que el fuego esté ardiendo. Para que el fuego de la Torah esté ardiendo en nuestros corazones. ¿Y qué tenemos que estar haciendo constantemente? Lo que Pablo le decía a Timoteo. Aviva el fuego que está en ti. Hay que estarlo avivando. ¿Por qué? Porque si nos dejamos un poquito, les digo, nos separamos, nos dormimos, el fuego se apaga. Y tenemos que estar constantemente. Por eso nos tiene que gustar la oración. Por eso nos tiene que gustar leer. Por eso nos tiene que gustar hablarle a las personas también de su palabra. Porque eso nos ayuda. Cuando usted tenga la oportunidad de enseñar, hágalo. Miren, cuando usted da una enseñanza, el que más aprende es el que enseña. Se lo digo garantizado 100%. Claro, el que está aprendiendo también, pero el que enseña es el que más aprende. Algunas veces tenemos que ponernos metas de estudiar esto y lo otro, y de decir, para tal fecha este estudio tengo que tenerlo hecho de tal tema. Y empezamos a buscar y empezamos a estudiar, y así, y boom, cuando menos sintamos ya tenemos el tema ya hecho. ¿Quién me dijo? No, nadie, yo mismo. Eso es ponerse metas. Algunas veces les digo, necesitamos que alguien nos esté diciendo, mire, estudia, así, ¿verdad? Sí, pero resulta que cuando alguien nos está diciendo, y eso es cierto, es bueno, digamos, para iniciar, ¿verdad? Pero si nos dejan de decir, ya no hacemos nada. Algunas veces pasa, yo he conocido, digamos, algunas veces, o he estado, digamos, en lugares donde, pues sí, ¿verdad? Sí, tal día le toca tal, tal día, y así, ¿verdad? Entonces, pero el que no, de repente el que le tocaba no llegó, y nadie se preparó.
No hay quien lo dé porque no llegó. Entonces, no llegó. Y nadie está preparado. O sea, si por ejemplo nosotros que estudiamos la parashá, que es muy linda, cada Shabbat, todos nosotros tendríamos que estar preparados. Es como en una, como funciona en una directiva, por ejemplo, el vocal. ¿Para qué es un vocal? El vocal tiene que ser de presidente, de tesorero, de lo que sea. Él tiene que estar preparado para todo. Si no llegó el presidente, si no llegó el vicepresidente, si no llegó el tesorero, si no llegó el secretario, él tiene que estar preparado. Algo así es con nosotros. Todos tendríamos que estar preparados para enseñar. ¿Por qué? Porque resulta de que muchas veces solamente que nos digan que hagamos algo, que estudiemos algo, lo hacemos. Pero cuando no nos dicen, no lo hacemos. Entonces eso sí funciona al principio. Y sí, algunos pues es necesario que digamos que se nos diga así. Pero una vez nosotros venimos y nos ejercitamos, tenemos que aprender a ponernos metas del estudio. ¿Por qué? Porque solamente así aprendemos, estudiando, pero nosotros mismos. Y sacamos el estudio, y le digo, eso es lindo, cuando nosotros comprendemos que debe de haber una preparación. Debe de haber una preparación. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Luego dice el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Eterno, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir. Eso es algo, ya les digo, cuando el Eterno mira y conoce nuestros corazones, pues Él, pues de la misma manera que tampoco va a ponernos algo que no podamos, una prueba que no podamos, una carga que no podamos, no la va a poner, porque ya hemos hablado y hemos dicho esto. Inclusive cuando hablamos del antiguo pacto, las personas dicen, no, dice que el Eterno le dio la ley a Israel, dice a los judíos, dice la gente, y ellos no la pudieron guardar, y como no la pudieron guardar, por eso es que vino el Mesías y dejó la gracia. Eso no es así. El Eterno jamás va a entregar, jamás nos va a dar algo que no se pueda hacer. Él jamás va a dar una ley que no se pueda guardar. Sí, eso jamás. El Eterno no va a poner cargas que nosotros no podamos llevar. Entonces, por esta razón hemos hablado de que la falla del primer pacto fue en el corazón de piedra de nosotros. Pero por eso envió a su Hijo. Por eso envió a su Hijo amado. ¿Para qué? Para cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, así es el amor del Eterno para con nosotros, de darnos lo más preciado, a su Hijo amado para nosotros. Y como dice Romanos, me fascina el pasaje, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Baruch Hashem Adonai. Esas son las promesas que nosotros tenemos que agarrarnos con fuerza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque aquel que nos ha prometido, les digo, todas las promesas son nuestras. Las promesas son para los que creen, para nosotros, y todo lo que Él ha dicho lo va a cumplir, y ninguna de sus promesas dejará de cumplirse. Así como el Mesías está prometido que él iba a nacer en el lugar donde nació, y está escrito, ve allá en el libro de Miqueas, en Betlehem, nació acá. Todas las profecías de Él, cuando Él estaba acá en la tierra, se cumplieron. Estaba escrito que Él murió. Estaba escrito que Él resucitaría y resucitó. Está escrito que Él vendría y nosotros lo esperamos. Y ese debe ser nuestro anhelo todos los días. Tenemos que amar su venida, esperar ese día en el cual venga Él con su galardón a recompensar a cada uno de acorde a su obra que tuvo, a lo que nosotros hicimos por medio de la fe y del amor. Que de eso se trata verdaderamente las obras. Las obras cuando no vienen como producto de la fe y del amor no funcionan, no sirven de nada. Esas obras no sirven de nada. Esas obras son las obras de la ley. Cuando nosotros vivimos una vida agradable, les digo obra de la ley porque ya hemos hablado de qué significa obra de la ley. Pero cuando hablamos de las obras que provienen de un corazón contrito y humillado, esas obras es vivir una vida en obediencia, en santidad. Y eso no solamente le va a bendecir su vida, va a bendecir su familia y también va a bendecir a aquellas personas que usted ni siquiera conoce, y eso también lo venimos hablando. O sea, es una bendición total. Ahora, si usted y yo hacemos las cosas mal, pues déjeme decirle
que no solamente es también un mal para usted, sino es un mal para los suyos y un mal para todo el mundo. Así que, de verdad, necesitamos aprender de lo que Pablo acá nos está enseñando en este capítulo 10. Maravilloso. Vea, voy a seguir leyendo. Estamos en 1 Corintios capítulo 10 y estamos estudiando verso por verso, ¿verdad? Estamos estudiando verso por verso 1 Corintios, ya vamos por el capítulo 10 y pues les digo, espero que pronto podamos concluir esta primera carta para luego comenzar la segunda carta. Voy a seguir leyendo. Dice, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, aquí está hablando del pan. El Mesías dijo, yo soy el verdadero pan que vino del cielo. Cuando pues ahí celebró el Pesach, ¿se recuerdan? Antes de morir, y él dijo que ese matzá, ese pan sin levadura era su cuerpo, y también dijo que el vino era su sangre. Y de la misma manera pues que él está hablando acá del cuerpo, también está diciendo que nosotros también somos un solo cuerpo y participamos de aquel mismo pan. En otras palabras, el cuerpo completo es, el Mesías es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Quiénes somos el cuerpo? Todo Israel. Todo Israel. Todo Israel. Somos un mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías es la Torá viviente. Él es la Torá. La Torá es el pan. Para nosotros la Torá. Por eso es que Él nos trae la Torá en el nuevo pacto y dentro de la Torá está Él. es un poco, a veces, como decir, un juego de palabras, pero es cierto. El Mesías en el nuevo pacto, ¿qué nos está dando hoy? La ley, la Torá. Eso es lo que trae. Isaías 42 lo dice, la Torá. Y dentro de la Torá, ¿quién está? Está Él. O sea, dentro de la Torá está Él. Él está, Él es el tesoro escondido de la parábola del campo, ¿se acuerdan? De la parábola del campo. Él es el tesoro escondido. Entonces, Él es el manjú, Él es el maná que vino de los cielos. Vamos a ver, dice, así como también se dijo, ¿no? De que vuestros padres comieron del maná y murieron. Es lo que está hablando arriba del primer pacto. Pero Él ha venido del cielo, ¿para qué? Para que ahora nosotros comamos su pan. Esa es la Torah, eso es lo que estamos alimentándonos. Y también el agua de vida, de la cual si nosotros bebemos de esta agua, no moriremos, o sea, no tendremos sed jamás. Y por lo tanto, jamás moriremos. Si llega el momento en el cual pues nos vamos al polvo de la tierra, solamente nos vamos a dar una bonita siesta, a dormirnos nomás, que de hecho ni se siente. No se siente, pues, si usted se duerme, si nos acostamos, le digo, qué sé yo, el que se acuesta a las 8, 9 de la noche, o 10, no sé, y se levanta, le digo, muchas veces solo sentimos que cerramos los ojos y los abrimos, y no sentimos el tiempo, no lo sentimos. Pues así va a ser también, si el Eterno, pues, si el Mesías no viene y tornamos al polvo de la tierra, va a ser algo, no vamos a sentir el tiempo, aunque falten varios años, pero ese es nuestro anhelo, que cuando venga nuestro amado Mesías, si estamos nosotros, si estamos bajo tierra, que oigamos ese shofar. ¿Para qué? Para que nos levantemos, y podamos reinar con Él en ese precioso milenio del tema que ya también hemos hablado. Así que sigo leyendo acá. Dice, mirad, verso 18, mirad Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no al Eterno. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Eterno
y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Eterno, de la mesa del Adón y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos, o somos más fuertes que él. Bueno, aquí con todo esto, el apóstol Pablo está haciendo una amonestación. Una amonestación para que los de Corinto verdaderamente pues no estén en dos cosas, no estén en dos pensamientos, como estaba el pueblo en el tiempo de Elías, ¿no? ¿Hasta cuándo discerniréis en dos pensamientos? Pues así estaban también, así estaban muchísimos de ellos. Por eso es de que el apóstol Pablo trata la manera de animarles a que busquen, a que se santifiquen, a que se purifiquen, a que verdaderamente no se salgan del camino y pues, se mantengan comiendo de la bebida espiritual y se mantengan comiendo de la comida espiritual del pan que es nuestro amado Mesías, y de esa manera no estar con un pie adentro y con un pie afuera. ¿Por qué? Por eso les está poniendo de ejemplo lo que pasó con nuestro pueblo. Un remanente entró y también un remanente será salvo, pero dice que los valientes echan mano de la vida eterna. Así que es la invitación para nosotros también en este día, que nosotros, de la misma manera que los hermanos acá de la comunidad de Corinto, podamos también seguir estos consejos de Pablo. Vamos con el verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Buenísimos consejos. Todo me es lícito, por supuesto. O sea, todo me es lícito es que nosotros podemos hacer lo que queramos. O sea, si yo quiero, agarro este control y lo hago pedazos. Si yo quiero lo que sea. O sea, puedo hacer lo que sea. Malo. Es lícito que podamos. O sea, esto, agarro lo otro, lo que sea. Puedo hacerlo. Es de que puedo agarrar este vaso con agua, lo puedo echar en el micrófono, puedo hacer lo que sea, echar los libros, destruir, se puede. O sea, cualquier lo puede hacer. Pero dice, no todo edifica. O sea, no todo conviene. O sea, ¿por qué? Lo que está escrito en el libro de Eclesiastés, dice, joven, tome placer tu vida, tome placer tu corazón. Dice, haz lo que tu corazón te dice, no hay problema. No hay problema. Mira, le dice, que al final darás cuenta de todo, si hay problema. No dice, toma placer tu corazón y haz lo que quieras, pero al final vas a dar cuenta de todo lo que hagas. Entonces sí hay problemas, pero sí se puede hacer. Pero es ahí donde el Espíritu nos ayuda. ¿Para qué? Para que podamos hacer la diferencia entre qué es lo bueno y qué es lo malo y hacer lo bueno. Obviamente sin el Espíritu del Mesías no hiciéramos diferencia, porque el mundo no hace diferencia. No hace diferencia entre lo santo, lo profano, ni lo bueno ni lo malo. Al contrario, a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y le llama pecado a lo que no es pecado, y a lo que es pecado no le llama pecado. Pero es la Torá la que nos define qué cosa es la transgresión a la ley, qué es el pecado, o el pecado es la transgresión a la ley. Entonces, sigue diciendo acá, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Es tremendo esto, porque son palabras fuertes para muchos de nosotros, porque la mayoría busca mi bien y no me importa mi prójimo, la mayoría. Y estas palabras son bien fuertes. Cada uno de nosotros llevémosla, ¿verdad? Para buscar primeramente el bien de mi prójimo y después el mío. Como el dicho dice, hoy por ti, mañana por mí. Así dice el dicho. Yo creo que muchos dichos los han sacado de la Escritura. Dice, de todo, 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Bueno, yo creo que esto hoy sí no vamos a... se nos va a hacer un poquito más largo hablar de esto. Quizás voy a dejarlo hasta el verso 24 para luego hablar de lo que se habla acá. Quiero ver, déjenme ver acá. No, dejémoslo aquí. Quiero ver, voy a leer un poquito. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del
Señor es la tierra de su plenitud. Vaya, aquí realmente, sí, ya lo vamos a ver acá. Aquí cuando dice de todo lo que se ve en la carnicería comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, el tema acá es la idolatría. Es la idolatría, no es de todo lo que se vende, sí, no importa que sea cerdo. No. O sea, está hablando porque, les digo, principalmente por los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes, y Pablo habla de aquel que tiene ya, sabe que un ídolo no es nada, pero los nuevos creyentes, pues ellos todavía tienen aquello de que sí es algo. Entonces Pablo, de hecho, en uno de los capítulos anteriores termina diciendo de que si comer carne de la que se puede comer, pero mi hermano que es débil le va a ocasionar problema, entonces mejor no como. Y eso es no solamente carne, sino hacer cualquier cosa que a mi hermano eso le, aunque yo crea que está bien, pero a mi hermano eso le va a causar tropiezo, mejor no lo hago. Eso es muy bueno aprenderlo. Eso es la enseñanza, digamos, el principio lo tenemos acá, pero podemos aplicarlo en diferentes circunstancias. Dice luego el verso 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra de su plenitud. Ven, aquí está hablando de la idolatría. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? O sea, aquí está hablando de como dijo Pablo, pues yo sé que el ídolo no es nada, ¿no? Pero la persona que cree que sí es algo, para él sí le va a causar problemas. Entonces, luego dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser censurado por aquello que doy gracias? Está hablando siempre de lo mismo, no está hablando de alimentos impuros. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Eterno. No se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la congregación del Eterno. O sea, el punto aquí es no ser tropiezo a los demás. Por eso el apóstol Pablo decía, me hago a los judíos como judío, me hago a los gentiles como gentiles, y es decir, él se hacía a unos y a otros para traerlos al conocimiento de la verdad. Y esto es algo que tenemos que pedirle al Eterno que nos dé, para que nos hagamos así como a las personas, para poderlas venir así a hablarles de esta palabra. Porque si somos así directos, como muchas veces les digo, he visto personas que publican cosas bien, lo que hacen es que las personas nuevitas levantan un muro y no vuelven ya a escucharlos más. Entonces tenemos que pedirle al Eterno que nos dé la sabiduría de arriba para que hagamos bien estas cosas. 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. No procuro mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Yo creo que acá está más claro que el agua. Así que llegamos hasta acá con el capítulo 10. Vamos a hacer una oración y después de esta oración pues quedamos despedidos y si el Eterno nos da la vida, nos miramos el día de mañana. Mañana a las 3:30 hora del Salvador. Vamos a orar, mis amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del Universo. Gracias te damos por la vida, gracias por su amor, por su bondad y por su misericordia. Todo lo que hemos hablado en esta hora, Padre bueno, pedimos que se escriba en nuestra mente y corazón, todo lo bueno, que podamos verdaderamente tomar cada una de estas cosas y aplicarlo a la vida diaria. Pedimos siempre por los enfermos de tu pueblo. Tú sabes que hay muchas personas, Padre, muchos nombres de personas en mi mente, y cada uno de mis hermanos también tendrá también a quienes poner, Padre. Gracias porque eres un Elohim bueno. Elevamos nuestro agradecimiento y nuestra oración en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, gracias una vez más por estar acompañándome siempre con las transmisiones en vivo. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y bueno, sigamos teniendo una bendecida semana hasta que se acerque el día más hermoso de todos y el único santo, Shabbat. Shalom, Obrajot, paz y bendiciones para todos.